Señoras y señores, buenas noches. Son las 8 en punto en nuestro país. Estamos arrancando una nueva entrega de 3356. El mundo del trabajo y los problemas del empleo ingresaron de lleno en la campaña electoral que estamos transcurriendo. Teníamos previsto que este tema fuera el tema de esta noche aquí en 3356 y estaban invitadas las autoridades de la central sindical, las autoridades del PIT-CNT. Coincidió que en esta jornada la OIT incluyó al Uruguay en una lista de países que incumplen algunas recomendaciones de este organismo internacional. Por lo tanto, ese tema también estará arriba de la mesa, obviamente. Preparamos este informe para presentar el tema de esta noche. El PIT-CNT resolvió la pasada semana convocar a un paro general nacional de 24 horas para el martes 25 de junio. En apoyo al conflicto que mantienen los trabajadores del gas con Petrobras. Se trata del primer paro general que la Central de Trabajadores determina para este año y se inscribe en medio de una campaña electoral en la que el tema del trabajo y las relaciones también están dentro de la agenda electoral. Es así que las cámaras empresariales han intentado poner en carpeta sus demandas y discutir normas como la participación del gobierno en los mecanismos de negociación entre empresarios y trabajadores, y han recurrido a organismos internacionales con el fin de limitar las formas de reclamos de los trabajadores. La demanda de las cámaras ha alcanzado organismos internacionales como la OIT, a la cual se le ha solicitado formalmente que coloque a Uruguay en una lista negra por permitir la ocupación de los lugares de trabajo como parte de las formas de reclamo de los trabajadores ante un conflicto. La decisión de los empresarios motivó la respuesta de la Central de los Trabajadores, que no dudó en catalogar la solicitud de chantaje empresarial y señalar que el móvil de los empresarios uruguayos es denostar el proceso de negociación colectiva en Uruguay en un año electoral. Hoy, en 3356, abordamos el tema con los representantes de los trabajadores. Y en el próximo bloque, quienes nos acompañen serán Fernando Pereira, que es presidente del PIT-CNT, y Fernando Gambera, secretario de Relaciones Internacionales. @3356TNU es nuestro Twitter. Allí nos pueden hacer consultas, nos pueden hacer preguntas a nosotros, a nuestros invitados y obviamente opiniones sobre el tema que vamos a tratar con ustedes esta noche aquí en Televisión Nacional. La primera pausa y ya venimos. Hoy, en 3356, dialogamos con la dirección de la Central Sindical Uruguaya acerca de los desafíos del trabajo y de la sindicalización en nuestro país y en la región, y profundizamos sobre las dificultades que se presentan a la hora de resolver la conflictividad en los diferentes sectores de actividad. Fernando Gambera, gracias por acompañarnos esta noche. Al contrario, un gusto. Fernando Pereira también. Un placer. Gracias por estar acá. Los invito a que en un par de minutitos veamos lo que el ministro Murro enviaba una vez que se conocía la decisión de la OIT de incluir al Uruguay en esta lista, haciendo un primer análisis de esta decisión que se acababa de tomar en ese momento. Vemos al ministro Murro en directo desde allí dándonos esa noticia. Como es sabido, Uruguay ha sido incluido esta mañana en la lista de casos que va a ser considerado por esta conferencia en estos días. Para nosotros vamos a concurrir con absoluta tranquilidad de lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho y lo que vamos a seguir haciendo. Lamentamos que algunos representantes empresariales y la Organización Internacional de Empresarios haya cuestionado a Uruguay por su sistema de negociación colectiva. Nosotros vamos a defender nuestro sistema de negociación colectiva, que tiene 76 años de antigüedad,
desde 1943 y que es un escudo, una defensa para los trabajadores y en particular para los trabajadores más alejados del país, los más débiles, los menos sindicalizados, y además sabemos lo que hemos logrado de mejora de salarios y el impacto que la mejora de los salarios tiene en la mejora de las jubilaciones y de las pensiones. Y vamos a seguir en ese camino. Por eso, con absoluta tranquilidad, vamos a aprovechar esta oportunidad. Tomamos esto como una oportunidad para defender las políticas laborales y sociales que han puesto a Uruguay en los primeros lugares de América Latina en protección social, en negociación colectiva, en libertad de asociación para los trabajadores y para los empresarios, en libertad de expresión, en democracia, en transparencia, en seguridad jurídica. Ese es Uruguay el que está siendo atacado. A veces nos da la impresión de que esto es un poco parecido a la lucha que tuvimos que enfrentar contra Philip Morris, un gigante del mundo que quiso enjuiciar a Uruguay por su política de salud en el tabaco. En este caso queremos ser muy claros, estamos y estuvimos y estaremos dispuestos al diálogo y a la negociación con todas las partes. Hemos hecho en estos años muchas propuestas que hemos hecho en 2015, por ejemplo, en 2016, en 2017, en 2018, propuestas que hablaban de modificaciones a la ley de negociación colectiva, atendiendo planteos del empresariado y atendiendo planteos de la OIT, y también que encaraban la situación de las ocupaciones y los piquetes. Lamentablemente, desde julio del 2017, esas propuestas que hicimos en el gobierno han sido rechazadas por el sector empresarial, por algunas cámaras empresariales, y por eso no hemos podido avanzar. Pero estaremos, como estuvimos siempre, dispuestos al diálogo, a la negociación y a las modificaciones que sean necesarias y razonables. Bueno, esto decía el ministro Murro, ni bien se conocía la decisión. Creo que vale la pena tomarnos un par de minutos para explicarle a quienes están del otro lado por qué se presenta esto ante la OIT y por qué la OIT decide de alguna manera tomar en cuenta y ponernos en esta lista. ¿Cuál es el planteo de fondo que hay que hace que la OIT tome esta decisión? Bueno, lo primero que a mí me gustaría decir que no existe tal lista negra, ¿no? Porque la posverdad tiene eso, te van instalando, hay una lista negra y una lista negra, y cuando queremos acordar todos los titulares del diario hablan de una lista negra. Hasta por razones de no discriminación racial, ¿no? Pero cuando vas a fijarte en la organización, en los libros, en los organismos de la OIT, en la comisión de normas, no existe tal lista negra. Nunca existió. Existen países que son analizados dentro de la comisión de normas para ver si están cumpliendo o no con los convenios internacionales del trabajo. Y ahí se ponen en general los peores países. Producto de la negociación, casi siempre entra alguien que no debe estar. Esto también es así. En este caso, la negociación fue un chantaje. Para que no entrara Uruguay, que es un caso que obviamente no debe estar, que nadie comprende en la OIT por qué Uruguay está ahí. Uno habla con los distintos países, con los dirigentes sindicales e incluso con los empresariales. Y nadie entiende por qué Uruguay está ahí, salvo por razones políticas. Entonces, yo sé que las coincidencias se dan y muchas veces se me han dado a mí. 2009, año electoral, 2019, año electoral. Durante 10 años se mantuvo la queja viva, pero sin presentarla en la OIT. En el año electoral se presenta. Entonces, parto de la base que hay una intencionalidad política declarada en dos aspectos. Pero un documento de las cámaras empresariales claramente vinculado al neoliberalismo, uno lee ese documento, digamos, y es más neoliberal que el jefe de los neoliberales. El documento que presentó la Confederación de Cámaras Empresariales. Ningún dirigente político hoy se anima a presentar ese documento como documento de su campaña electoral, ninguno. Y por otro lado, la presencia de la denuncia a la OIT. Bueno, Uruguay tiene un problema que lo tiene que discutir, pero a ver, le decimos a la gente lo que está pasando, porque cuando uno defiende la ley de negociación colectiva, no es que está defendiendo un cubo vacío, está defendiendo que hasta hace poco las patronales fijaban los incrementos salariales de acuerdo a su voluntad, e incluso estos incrementos podían ser cero. Hace mucho tiempo, no, hasta el 2004.
entre el 92 y el 2004. Que fue el periodo en que no funcionaron los consejos de hoy salario. el Cuesta Duarte hizo un excelente estudio, 10 años de crecimiento entre el 89 y el 98, 10 años de crecimiento entre 2004 y 2014. ¿Qué había pasado con el crecimiento y el incremento salarial en esos 10 años sin negociación colectiva? 3,15% aumento. ¿Qué pasó en los años con negociación colectiva? Más del 51% aumento. Lo que la gente tiene que entender, lo que a mí me gustaría que el trabajador sindicalizado y no sindicalizado entienda, que le estamos defendiendo su salario, que si no defiende esta ley, no va a estar defendiendo su salario, su empleo, su calidad en el empleo. A ver, pero para aclarar, porque puede parecer una pregunta torpe, pero decías recién, nadie en la OIT se explica cómo Uruguay puede estar en la lista de estos países que deben revisar su normativa. Ahora, la OIT es la que define que esté. Hay una negociación y eso que yo le dije es un chantaje. ¿Pero cómo un chantaje? Chantaje, negocian empresarios, trabajadores y gobiernos cuál es la lista y cada cual lleva su lista. En el caso de los empresarios propusieron sacar a Brasil y a Uruguay como parte de la negociación política, pero resulta que en Brasil eliminaron al Ministerio de Trabajo, construyeron una ley, una reforma laboral que le quitó casi todos los derechos a los trabajadores, están en vía de extinción los sindicatos, eliminaron la cuota sindical, es decir, todas políticas antisindicales, mientras que en Uruguay está observado por la negociación del incremento salarial y por las ocupaciones que, como ya he dicho, el año pasado fueron 30, 15 privadas, de las 15 privadas, 8 tenían patrón, 7 habían sido abandonadas en 200.000 empresas. Si usted hace ese cálculo va a ver que le da 0.0000015. Eso no es ningún problema en ninguna parte del mundo. Ahora, o sea, si se hubiera aceptado que Brasil saliera de esa lista, Uruguay tampoco hubiera estado en ella. Sí, yo gastaría un minuto en contextualizar. Creo que vale la pena porque quien está del otro lado escuchando dice, no está entendiendo bien. Y no, porque tiene razón para no entender. En contextualizar un poco, la OIT es una institución multilateral, agencia de la ONU, que fue creada en el contexto mundial en el que en aquellos tiempos de guerra fue como se encontró para buscar la paz en el mundo. Y dentro de la ONU es una agencia que, la única en todo el multilateralismo mundial, que tiene esta característica del tripartismo que hace que por un instante haya un ejercicio de quienes son muy diferentes en poder estén en pie de igualdad. O sea, el capital del mundo allí representado y su poder, los gobiernos y los estados y su poder, y los trabajadores con el poder que siempre hemos tenido, que es nuestra fuerza de trabajo. En un pie de igualdad, en un ejercicio de debate que ha dado los resultados que ha dado al cabo de los años que han transcurrido. El ministro lo decía al pasar, ¿no? La ley de Consejo de Salarios del Uruguay es anterior al convenio 98, el de negociación colectiva y diálogo social, que es por el que se invoca a colocar a Uruguay en la lista. Pero particularmente esta conferencia anual de OIT es la número 100, cumple 100 años la OIT. Entonces, no solo está en discusión esta lista, porque nadie habla de esto otro, está para aprobación un nuevo convenio de la OIT que tiene que ver ni más ni menos que con acoso y violencia en el trabajo, que viene siendo trabajado por 2 conferencias anteriores, que ha habido mucho debate sobre ello y que ojalá se sustancie en un convenio en esta conferencia, porque sería un salto en calidad, porque hace muchos años ya que la OIT no produce ningún convenio, y no produce ningún convenio por el bloqueo sistemático de los empresarios que dicen que en realidad hay que reestudiar todos los convenios de la OIT porque la inmensa mayoría están obsoletos porque hay una gran cantidad de países que no lo han ratificado, porque son ellos los que bloquean que sean ratificados por los países. Por ejemplo, como bloquean aquí que el convenio 169 que reconoce los derechos de las poblaciones indígenas sea ratificado por Uruguay, porque ellos simplemente entienden, los empresarios de Uruguay, que acá no hay indios, no es necesario que se haga. Ratificamos el que defiende los derechos de los mineros, y tantas minas no hay en Uruguay. Claro. Me parece que es una cuestión de principio. Esa es una cosa que va a estar debatida en esta conferencia y creo que hay que destacar también, si no quedamos hablando de una parte de la conferencia. Lo otro es que está una parte paralela a la conferencia discutiendo el famoso documento que elaboró una comisión de notables durante un buen tiempo, el llamado documento sobre el futuro del trabajo. Y
lo paradójico que de alguna manera Fernando empezaba a decir, si hay algún país, y creo que nos alcanzan los dedos de la mano para nombrarlo dentro del universo de los 180 países de la ONU, que está más cercano a lo que se plantea en ese documento del futuro del trabajo, respecto a la renta básica universal, respecto a la igualdad de oportunidades, respecto a la protección social desde el nacimiento a la muerte, respecto a todas estas medidas que de alguna manera esa comisión de notables encabezada por el secretario general de la OIT, Guy Ryder, uno de los que está muy cerca es Uruguay. Y termina en la lista porque, en definitiva, teníamos dos opciones. O nos quedábamos sin lista, y en ese caso no se trataba ningún país, y de alguna manera zafábamos, pero era una zafada media pírrica, porque en realidad no quedábamos sin tratar casos muy graves, como el de Brasil y como el de otras tantas regiones del mundo, ¿no? Claro. Lo decían también al pasar, esta decisión de la OIT cae en el medio de una campaña electoral, que tiene las características que tiene. Acaba de presentar la Confederación de Cámaras Empresariales un documento que lo leíamos y realmente uno observa allí algunos conceptos muy claros con respecto al mundo del trabajo. Reducir los costos salariales, reducir el peso del Estado, reducir la cantidad de funcionarios públicos, reducir derechos conquistados, eso básicamente es lo que se maneja en ese documento. Pero en el medio de esta situación y en el medio de que se plantea esto en la OIT, ocurre lo de Friopan, que viene de alguna manera a generar mucho ruido, y uno, si no quisiera en brujas, diría que en algún punto las hay, ¿no? Porque esto cae en el medio de esta discusión, se genera un episodio que impactó y que creo que hay que condenar también con firmeza, y abona el territorio para que muchos señalen, ven esto que pasa, por eso vamos con este reclamo a la OIT. No, sin duda. Nosotros conversamos con el dueño de la empresa antes de la desocupación, con el dueño de la empresa después de la desocupación y con los trabajadores durante y después de la desocupación. Con la idea esta, ¿no? Que no vale decirle amén a todo lo que hacen los trabajadores. Si los trabajadores cometen un error como que cuando uno va a ocupar tiene que tomar determinadas previsiones. Una de ellas es procesar la mercadería que está sin procesar. Y la otra es conservar aquellos productos que tienen que ser conservados. Esta parte segunda, en apariencia, se cumplió. La primera, la de procesar parte de la masa que estaba en elaboración, no se cumplió, y el video obviamente es un video negativo. Yo en cierta medida escribí una frase: cuando una ocupación se hace de esta manera, golpea a la organización sindical. Lejos de ayudarla a resolver los problemas que pueda tener, con toda razón, porque ahí, según parece, un encargado les había anunciado 18 despidos, aunque el dueño me niega esto, que no va a haber despidos. Bueno, se generó esta circunstancia no deseada, que obviamente tiene por lo menos una crítica de mi parte, y también una autocrítica de los trabajadores, porque vale la pena decir que nos reunimos con los trabajadores y ellos autocríticamente dijeron que se daban cuenta de que habían cometido un exceso y que obviamente estaban dispuestos y de hecho lo hicieron públicamente, a solicitar, a plantear la equivocación que habían cometido. Y bueno, pero este es un caso en 200.000. Es decir, nadie, porque yo no te puedo decir acá, los empresarios son golpeadores por el patrón rural que golpeó a un peón rural en la espalda, o por los 4 o 5 casos. Yo no puedo venir y generalizar, todos los patrones rurales tienen este problema. No, tuvo un patrón rural. No podría decir son golpeadores, ¿no? En su enorme mayoría. Ni tampoco podemos decir que esta sea la práctica cotidiana del movimiento sindical, porque ¿cuántas imágenes, además de la de Friopan, podés mostrar como esta? Ninguna. Sí, yo no recuerdo. Entonces, otra. claro, el error hay que admitirlo. Como dice Sabina, tampoco significa esto el purgatorio, ¿no? Ni significa la lista esta de la OIT el purgatorio, porque nos imaginamos que es una cosa terrible, que hay un diablo, un fuego abajo y Uruguay colocado arriba. Yo creo que le hacen un daño a la imagen del país, porque el Uruguay tiene una imagen fuera del país que habría que cuidarla entre todos. Yo creo que los empresarios actúan en este caso irresponsablemente, porque Uruguay, ¿qué le puede pasar cuando entre en esta lista? ¿Que le hagan recomendaciones, como la otra vez? ¿O que venga una misión a estudiar el tema de Uruguay? Yo creo que si viene una misión de expertos a estudiar el tema de Uruguay, le va a pasar lo que le pasó a Guy Ryder, que dijo que Uruguay era, en materia de negociación colectiva y de diálogo social, un país modélico para que los países de América Latina lo miraran.
Y el director anterior, Somavía, chileno él, también planteaba lo mismo. Entonces, yo creo que las misiones que vienen a Uruguay de la OIT es muy bueno que vengan, porque creo que hay cosas que se hacen en Uruguay de buena manera, que como dijo el Manso, no datan de 2005. Algunas datan de 1943, ley de Consejo de Salario, y lo que significó esto en términos revolucionarios hacia adelante, ¿no? Esto es lo que decíamos, no tiene efectos prácticos, digamos, ingresar a esta lista. Sin embargo, los empresarios han dicho en las últimas horas, a partir de que se conoció esta decisión de la OIT, han hecho declaraciones y han señalado que esto le hace muy mal al país, que los inversores que están viendo y explorando la posibilidad de instalarse en Uruguay, esto termina siendo un freno. De hecho, ponen el ejemplo de UPM, que ha pedido determinadas condiciones desde el punto de vista de la paz laboral, que justo en el momento en el que UPM está tomando la decisión, esto aparece allí en escena. Pero parece que la denuncia lo hubiera hecho otro. Pues esto le hace mal al Uruguay. Me parece que la denuncia lo hubiera hecho alguien que está en alguna parte del universo. La denuncia la hicieron ellos. Si le hace mal a la inversión en el Uruguay, que es también al trabajo de los empresarios uruguayos y de los uruguayos, la denuncia la hicieron ellos. Será parte de una autocrítica, supongo, plantear eso. Yo parto de la base que no lo entendí como una autocrítica. Pero debería hacerlo. Lo segundo, ¿saben lo que pide UPM? Puede invitar acá a UPM, no sé si va a venir, pero lo que pide UPM fue un acuerdo que hubo entre el PIT-CNT, la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio, que implicaba un proyecto de prevención del conflicto, que tenía distintas etapas para llegar a las medidas, tanto del empresario como de los trabajadores. Y ese proyecto de prevención de conflicto fue rechazado por la Cámara de Industria y fue rechazado por la Cámara de Comercio. Fue negociado por el PIT-CNT, por Marcelo Abdala y por mí, y por el Ministerio de Trabajo, por Ernesto Burro y Barreto, y por las cámaras, por Pereira y Coralo, que en aquellos momentos eran presidentes de la Cámara de Comercio y de Industria. Las dos cámaras negaron. Eso es lo que quiere UPM, no quiere otra cosa. Todo lo que le digan los empresarios... ¿Y el PIT-CNT sí estaba dispuesto a negociar y a generar un mecanismo de ese tipo? Lo negoció, lo llevó adelante y fracasó en las cámaras empresariales. Porque se sigue sosteniendo que eso es lo que está frenando la opinión, la decisión de UPM. Pero pregúntele la cláusula de paz laboral, la famosa. No me pregunte a mí, ni le pregunte a las cámaras empresariales. Pregúntele a UPM cuál es el documento que ha planteado firmar. Y es el que rechazó la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio. Firmamos simplemente un protocolo de actuación que lo firmó la Cámara Metalúrgica, la Cámara de la Construcción, el PIT-CNT, el SUNC y la UNRWA. ¿Quiénes lo cuestionaron? La Cámara de Industria y la Cámara de Comercio. Pero les tienen que preguntar a ellos por qué cuestionaron ese documento, que era un protocolo de garantías laborales muy sencilla, que cualquier sindicalista lo firmaría, ¿no? Y de paso, sumar que hubo un esfuerzo. Bueno, historia tiene esta ley, ¿no? Porque la queja está basada en la ley que se aprobó en el 2008. Efectivamente se aprobó en el 2008 porque se discutió del 2005 al 2008, no se discutió poco. Y naturalmente, por lo menos no era la que a mí me conformaba más, creo que no conformaba al PIT-CNT como tal, era la ley que se logró acordar, pero ellos se habían retirado antes, o sea, ya tenían una intencionalidad previa de estar fuera de ese marco para después poder hacer esta queja que hicieron. Aún así, durante el transcurso de todos estos años, nosotros hemos, primero, porque si hay ejemplos de diálogo social en el Uruguay, es no solo la negociación colectiva, es que tripartitamente trabajamos juntos, empresarios y gobiernos y trabajadores, en el INEFOP, en los institutos de previsión social, en el Consejo Consultivo de Uruguay 21, en el Consejo Consultivo de la Agencia Nacional de Investigación. Y además ha habido una política en los últimos gobiernos de que cuando sale una misión oficial, además de ir empresarios a hacer sus negocios, iba algún dirigente sindical a vivenciarlo. Y siempre hubo ahí un acuerdo no escrito de que las cuestiones nacionales se discutían aquí y entre nosotros, y afuera éramos el Uruguay. Todos y cada uno en su rol, pero esa tradición se rompe. Todos y cada uno, claro. Entonces, yo, será parte del anecdotario, porque me tocó vivir en la OIT a una dirigente sindical que denunció que Al Jazeera había echado a una mujer que tenía un programa de televisión porque había quedado embarazada, y el mundo árabe se le vino arriba, de todos los sectores, solo porque se metió con el mundo árabe.
parece que los uruguayos no solo somos chicos, sino que además no aprendemos a considerarnos a nosotros mismos. Nadie habla de la realidad uruguaya en donde más de un dirigente sindical, no solo los dos que estamos sentados acá, salimos a interceder por los vínculos que tenemos con empresarios de otras ramas a las que no pertenecemos algunos de nosotros, buscando formas de solucionar conflictos que muchas de las veces tienen resultados positivos. Y son vínculos generados en este tipo de instancias en las que pensás en clave de país. Bueno, esto es lo que no pasó. Y no se le puede pedir, más allá de que a mí me dé un poco de bronca, no se le puede pedir a quienes negocian allá la lista final tener esa visión de cercanía, porque en definitiva, bueno, ahí analizan algunos fundamentos o elementos que tendrán sus razones en el núcleo más cerrado en donde se negocia esta lista, pero es imposible que vivencien que en realidad, además de la mala imagen hacia afuera de Uruguay, termina siendo utilizado acá con fines electorales y está hecho para arrimar agua a ese molino de esa plataforma que convino a que los candidatos que estén de acuerdo lo digan de una vez por todas, porque así sabemos quiénes son los que lo apoyan. Pero esa plataforma, además de la Confederación Empresarial, es el discurso de hace 6 años repetido de la Organización Internacional Empresarial en la OIT, diciendo todas las cosas que vos detallaste y algunas más, ¿no?, en cuanto a desregulación y todo eso, y finalizando con la puesta en tela de juicio de que el derecho de huelga exista, porque no está en ninguna norma a título expreso en la OIT. Quiero terminar con el tema específico de lo que pasó hoy en la OIT para en el próximo bloque hablar de el mundo del trabajo, de cómo el mundo del trabajo y el empleo han entrado en la campaña electoral, algunas de las propuestas que también tocamos lateralmente en este primer bloque. ¿Cómo sigue esto? Es decir, ¿qué es lo próximo que va a ocurrir? ¿Y cuáles son las posibilidades de que Uruguay levante, por decirlo de alguna manera, las observaciones que hace la OIT? Bueno, Uruguay tiene que, tanto el gobierno como los trabajadores van a defender las leyes y las normas y van a plantear algunas de estas cosas que se hicieron y que fracasaron por negativa a los empresarios y que la OIT no tiene por qué saber, porque no es que no se hicieron intentos, se hicieron intentos, fracasaron por negativa a los empresarios. Ahora, lo segundo que tiene que hacer es defender su modelo de relaciones laborales. Imaginemos esto, en el 2004 negociaban el 20% de los trabajadores, hoy negocian el 95%. En el 2004 el salario mínimo tenía un valor, hoy tiene 260% más de ese valor. Imaginemos esto, se crearon más de 350.000 puestos de trabajo cuando el país tuvo una senda de crecimiento y ahora hemos perdido en el entorno de 50.000. Y estas cosas son las que hay que discutir. Sí, hoy se conocieron las cifras de desempleo que mejoraron, ¿no? Pero finalmente la negociación colectiva es un instrumento de igualdad social, de generar mejores condiciones. Y en su gran mayoría de acuerdo de partes, o sea, no hubo consejo de salario donde termináramos votando todos contra ellos. Eso no, si hay 400.000 trabajadores que ganan menos de 20.000 pesos, a mí que nadie me diga que los problemas de los trabajadores uruguayos están resueltos, ¿no? Porque esta es la parte del discurso, ¿no? Bueno, no podemos tener más costos laborales. ¿Y cómo le explican? ¿Cómo van y le dicen a un vecino que tiene que ganar 20.000 pesos? ¿Por qué no se autoadjudican un salario de 20.000 pesos si viven con él? ¿Me explico? Porque es fácil decirle al otro tener que vivir con 20.000 pesos. Bueno, pero dirán, y no me quiero poner a defender posiciones de las cuales no necesariamente participo, pero dirán que ponen el capital, ponen el riesgo. Sí, ¿y el trabajo? Porque sin el trabajo supongo que no se podrá producir, es algo que todo sea robótica, y en ese caso no sé bien a quién le van a vender lo que produzcan, porque hay un momento que el equilibrio va a depender de cuánta decisión política tomen los gobiernos, los estados y las empresas, ¿no? Claro. Y también los trabajadores. Ahora, está claro que con 20.000 pesos en Uruguay no se puede vivir, está claro. Hay empresarios que no pueden pagar más de eso y puede haber pequeños empresarios, pero hay empresarios que pueden pagar más que eso y viven quejándose de los salarios que pagan. Entonces, digamos, en cierta medida hay una discusión que está pendiente, que es cuál es la sociedad que queremos construir. Porque finalmente, si tenemos personas que no acceden a los niveles educativos necesarios, personas que no acceden a las viviendas necesarias, personas que no acceden a la salud necesaria, seguramente esas personas no están en esta discusión de la OIT, están viendo cómo sobreviven. Y eso nosotros lo ponemos en nuestro primer lugar del discurso. Cuando planteamos que hay 17.2% de los niños que están por debajo de la línea de la pobreza
y obvio que esto es mejor que el 50 que había en el 2004. Y en todo el acto mencionamos el tema. No estamos hablando de trabajadores sindicalizados, estamos hablando de niños que no viven en circunstancias adecuadas para poder tener igualdad de oportunidades con otros niños. Y obviamente después cuando llegamos al trabajo, la gente busca trabajo y cada vez el trabajo va a ser más sofisticado, que probablemente sea el bloque que viene. Y si el trabajo va a ser más sofisticado, va a requerir de mayores niveles de formación profesional y esa es la gran apuesta. Entonces, en definitiva, esto, tanto el gobierno como el PIT-CNT va a defender la posición de Uruguay. ¿Y cuándo se resuelve? Es decir, tiene una... Eso al final de las exposiciones correspondientes de los voceros de cada sector y de los voceros de los grupos de trabajadores y empresarios. Después hay una negociación por conclusiones que puede terminar en una conclusión acordada o una conclusión en desacuerdo. Eso al día siguiente es aprobado por el plenario de la Comisión de Normas. Claro. Factiblemente repitan las observaciones que teníamos, que era respecto a algunas de las cuestiones de la negociación colectiva que se trataron de, por ejemplo, la parte de la cláusula de paz que se iba a integrar a la ley y que de alguna manera quienes no estuvieron de acuerdo fueron los empresarios. Bueno, habrá que seguir buscando. Pero el bloqueo ha estado siempre sistemáticamente del lado de ellos. Si hay que encontrar alguna salida, tendrá que ser con la voluntad de las partes. Y puede pasar que la OIT decida enviar una comitiva a analizar el Uruguay. Y puede pasar. Pero si pasa, para mí es lo mejor que le puede pasar al Uruguay, como fue la otra vez, porque quienes vienen a Uruguay y ven el modelo y dicen negociamos 20, negocian 98, hoy negocia el sector doméstico, negocia el sector rural, en casi ninguna parte del mundo negocia. Se van de acá sorprendidos, ¿viste? Yo no te digo que vivamos en el mejor de los mundos, pero se ha construido en materia de relaciones laborales una gran revolución, que tiene 4 patas o 5 patas: ley de negociación colectiva del sector público, ley de libertad sindical, ley de tercerizaciones y ley de responsabilidad penal empresarial. Y ahora ley de empleo para personas con discapacidad. Yo entiendo que duelan estas leyes, pero si queremos una sociedad más igualitaria, estas leyes es un sistema que permite razonablemente discutir en Consejo del Salario. Vamos a hacer una pausa y venimos en el próximo bloque con algunos de los temas que quedaban planteados. Seguimos con Fernando Pereira y Fernando Gambera, integrantes del PIT-CNT. Una de las cuestiones que ha estado arriba de la mesa tiene que ver con lo que hablamos en el bloque anterior, sin duda, pero ya saliendo de allí, que los sectores empresariales y algunos sectores políticos vienen sosteniendo, es que la rigidez del mercado laboral uruguayo impide el desarrollo, impide la generación de nuevos puestos de trabajo. Se señala que este problema que tenemos hoy para la generación de empleo básicamente está por allí, ¿no? Entonces piden esto, flexibilizar las normas que señalan, va a ser un motor de generación de nuevos puestos de trabajo. A mí siempre me sorprende eso, porque si esto fuera real, en la época de desregulación tendríamos que haber tenido cientos de miles de puestos de trabajo, porque o no se desreguló en los 90. Las tercerizaciones, los intentos privatizadores, la falta de negociación colectiva en el sector privado y en el sector público, la denuncia incluso de los convenios docentes, fue la principal desregulación del Uruguay. Y se crearon menos empleos que cuando se dice que se reguló. Que en realidad la regulación uruguaya es una regulación mínima, son estas normas laborales que mencioné y un conjunto de leyes que amparan a los trabajadores, pero también que amparan a todas las partes. Entonces, en verdad, si lo que se quiere discutir es un modelo de relaciones laborales más moderno que el que tenemos, bárbaro. Pero a veces hay que tener memoria. Esta ley de negociación colectiva que se aprobó tenía un capítulo vinculado a las ocupaciones. ¿Saben por qué se sacó? Porque las cámaras empresariales se lo pidieron a Tabaré Vázquez. Lo que pasa es que pasa el tiempo y nos vamos olvidando. O plantean como si antes del 2005 no hubiera ocupaciones. ¿Y saben la cantidad de veces que yo discutí con Stirling o con Juan Andrés Ramírez las formas de hacer el desalojo de una empresa que iban a sacar? Estábamos días discutiendo la forma. No es real que antes de la ley no hubieran ocupaciones. Habían tantas o más que ahora. No, tantas no.
había más que ahora, mucho más que ahora. Entonces, digamos, cuando se plantean estas cosas como si fueran reales, digamos, yo parto de la base de que hay una discusión sensata para dar, que es cómo se construye trabajo, cuáles son los cambios que se están produciendo ya en el mundo del trabajo, ver cómo nos adaptamos para ese cambio del mundo del trabajo sin perder la educación integral que los uruguayos merecen tener para construir una sociedad igualitaria y feliz, y al mismo tiempo cómo efectivamente discutimos otros factores que tienen que ver con la política nacional, con la política de inserción internacional y también con las políticas que nosotros recogemos de otra parte del mundo, porque hay un conflicto comercial entre China y Estados Unidos y nosotros lo pagamos, más allá o más acá. Hay una política de crisis como la que está viviendo Brasil, es decir, y Argentina, al mismo tiempo. No podemos pensar que a Uruguay no le va a suceder nada. Entonces, hay cosas que están sucediendo producto de las políticas del vecindario. Sin ir más lejos, algunas de las empresas, el sector industrial es el sector que genera más puestos de trabajo. Yo qué sé, por nombrar uno, la empresa Lifan, su principal mercado era el mercado brasilero. Cuando Brasil se viene abajo, dejó de exportar vehículos y ahí hay, creo que son 125 trabajadores que están en el seguro de paro. Lo que le dice al Ministerio de Trabajo y a los trabajadores es que perdió sus compradores, que eran básicamente marcas de automóviles de alta gama. Entonces, esto está sucediendo en el mundo producto de múltiples políticas y ha cambiado la demanda y eso significa también que van a cambiar los puestos de trabajo. Bueno, esta discusión debería ser una discusión de tripartismo, de empresarios, trabajadores y gobiernos, pensando cuáles son las políticas activas de empleo, porque si hay un tema número uno de la agenda del movimiento sindical, y esto siempre hay que marcarlo, es el trabajo. Sin trabajo no hay posibilidades de discutir nada. Si vos no tenés empleo, el 25% del aumento para vos es cero. O sea, lo primero es tener empleo para todos. Y trabajar en una lógica que permita tener empleo para todos es clave. Esas cuestiones se las hemos planteado al presidente Tabaré Vázquez y a las cámaras empresariales. En un momento le pusimos nombre, pero el nombre es lo de menos, que era Consejo Superior de Trabajo, que estuviera por fuera de la negociación salarial, que es una discusión que puede contaminar esta temática, pero que al mismo tiempo discutiera la inversión externa, la inversión interna, las competencias laborales que hay que tener para un nuevo puesto de trabajo, el trabajo nuevo en el agro, el trabajo nuevo en la industria, el trabajo nuevo en los servicios, el turismo como construcción de puestos de trabajo. Es decir, había 14 ramas de actividad que podían potenciarse para construir puestos de trabajo. ¿En qué está pensando el PIT-CNT en este sentido? Porque uno en el marco de la campaña escucha de todo. Aquellos que dicen que es fundamental lograr que vuelva la inversión extranjera, porque la inversión extranjera es el motor del desarrollo y eso construye empleos. Hay propuestas de incentivar la inversión pública nuevamente y que la obra pública entonces sea motor de desarrollo y motor de empleo. Están quienes señalan que de repente el modelo más razonable para crear empleos es el modelo paraguayo. ¿Cuál es la propuesta del presidente? ¿En qué piensa el presidente? El modelo de 70% de informalidad es el mejor. Bueno, pero lo han escuchado. Sí. No, solo lo escuché. Hay empresarios uruguayos que se invirtiendo ahí. Claro, piden que venga inversión extranjera y los uruguayos agarran y se llevan la inversión de Uruguay nacional a Paraguay, así esclavizan mejor. Y hemos hablado de la incorporación de la tecnología. Hemos hablado de algo que, claro, ponerlo en este debate puede llegar a sonar hasta disparatado, la reducción de las jornadas laborales. ¿En qué está pensando el presidente? Es imprescindible. No, es así, pero volvamos al principio de la cosa. En la década de los 90, como dice Fernando, fue la mayor desregulación en Uruguay y regional, ¿no? Fue la meca del momento de la desregulación con países en crecimiento. Y junto con la desregulación viene la apertura a los productos importados, tal cual sucedió también en la década del 90. Entonces no solo no se generó ningún puesto de trabajo, no solo no hubo un solo ajuste salarial, no solo no hubo negociación colectiva, además de eso hubo desinversión, además de eso hubo desindustrialización, además de eso hubo pérdida de puestos de trabajo como pocas veces se ha dado. Sí, el Estado se retiró también y ahí hubo... Y se retiró el Estado no tanto como hubieran querido porque hubo un plebiscito que lo impidió en el Uruguay. En el resto de América lo destrozaron. Entonces, lo que pasa es que el problema, si vamos a discutir en serio, sí, pero si vamos a discutir con fantasmas, no. Porque está lo que se expresa y todo lo que no se expresa, que es todo esto. Entonces, si se quiere discutir
No hay un solo candidato que hable de calidad de empleo, ni uno. Todos dicen que hay que generar más trabajo, más puestos de trabajo, no sé qué. Calidad de empleo, porque si es generar más puestos de trabajo con muchachos que tienen que andar con una mochila, con un pedido en la bicicleta, que ni siquiera fue provista esa mochila por la empresa, la tuvo que pagar él. Bueno, eso es trabajo, eso es conseguir más trabajo. Vengo del Congreso de la Confederación Sindical Europea, todas las centrales sindicales europeas. Son 80 millones de afiliados, va desde Rusia hasta España, pasando desde Turquía hasta los países nórdicos. En la meca de la socialdemocracia y del estado de bienestar de hace unos años, estaban discutiendo cómo parar los contratos de 1 hora. Ese es el modelo. Ese es el modelo que quieren traer. ¿Contratos de 1 hora? Sí. Ese es el modelo que quieren traer acá. Y a veces contratos sin horas, sin ninguna hora. Entonces de repente hay meses que no trabajás, estás contratado por ese es el modelo que quiere traer Macri acá, que quiere traer Bolsonaro acá, que quieren traer algunos candidatos acá y que por cierto las cámaras empresariales están refregándose las manos tratando de que eso se consolide de una vez por todas y que llegue acá. Somos la mosca en la leche y por eso es que estamos en la lista. Fíjate que estamos tratando de organizar los delivery. Para que ganen 600 pesos, la empresa les paga 300 y ellos tienen que ir en búsqueda de los otros 300, que es la propina. La propina. Y vos los ves a contramano por arriba de la vereda. Y lo primero que te viene es la condena. Lo que no te preguntás es que ¿por qué hace eso esa persona? Porque si no, no le alcanza para llevar lo mínimo a la casa. Ahora, hay que construir condiciones para que el delivery pueda andar correctamente. Para eso tiene que tener un salario adecuado. Y entiendo que la lógica del delivery es una lógica que se impuso y que va a ser muy difícil sacarla. Pero no puede ser cualquier condición, no puede ser una bicicleta sin condiciones. No puede ser a costa del trabajador. No puede ser a costa no puede ser a costa de la vida, del sacrificio, del dolor. ¿Cuántas personas sufren accidentes por andar en esas circunstancias? Entonces, tengamos claro que discutir la calidad del trabajo en el sector delivery es una cuestión sin negociación posible por parte de los trabajadores. ¿Nos va a costar? Sí, nos va a costar mucho, pero vamos a trabajar en esa dirección. Que los trabajadores rurales no salgan los días que hay tormenta eléctrica, porque es más importante la vida del trabajador que la vida del ganado. Nos costó, pero hoy más o menos, digamos, es una conciencia generalizada. Que los trabajadores tengan una jornada de 8 horas y que naturalmente cuando haya zafras o periodos donde la jornada sea mayor, se le pague como a cualquier otro trabajador horas extras. Todas estas cosas son logros que el movimiento obrero tuvo. ¿Esto hay que sacarlo? ¿En función de qué? ¿En función de qué lógica? Al sector doméstico que mejoró su salario sustancialmente y todavía le es muy insuficiente. ¿En función de qué lógica hay que abonar para que se generen más puestos de trabajo, poder pagar lo que se quiera? Como fue en algún momento, vamos a ver. Al sector doméstico en algún momento en este país se le pagaba lo que se quería y la mayoría de los trabajadoras y trabajadores estaban en negro, la mayoría. Bueno, este país nosotros vamos a defenderlo. Esos cambios que se dieron, que lo logramos, que luchamos, que batallamos, que hicimos decenas de paros. Este movimiento sindical le hizo 60 paros a los gobiernos progresistas. Que no hay ningún movimiento sindical, ni con gobiernos de derecha, ni de izquierda, ni de centro, que haya hecho esta cantidad de medidas. Y tampoco que haya obtenido estos resultados. De hecho, vienen los sindicalistas brasileños y lo que nos dicen a nosotros es defiendan las conquistas que han logrado. En Brasil sabemos lo que es perder esas conquistas y no las queremos perder. Claro. Decíamos, entre los temas que hay arriba de la mesa cuando se debaten estos asuntos, incorporación de tecnología, eso genera en general pérdida de algunos puestos de trabajo y eso es muy visible en algunos lados. La propuesta es de repente la reducción de la jornada laboral. ¿El PCNT esto lo tiene, es un aspecto programático a incluir en una discusión ya? Es una forma de repartir el trabajo, pero no es la única. Es como cualquiera de los otros temas que van a estar en la agenda, o como la previsión social. Enseguida se les ocurre que hay que subir la edad, como si eso fuera la panacea o la solución definitiva a un problema estructural que efectivamente hay más prestaciones que cubrir que los que aportantes que hay. O sea, hay que buscar un cambio
sistémico. Y lo mismo pasa con el mundo del trabajo. En la rama en la que trabajo, cuando entré a trabajar en un banco, atrás del cajero tenía 4 personas trabajando. Hoy no existe la figura del cajero casi. Claro. Ya. Casi no hay líneas de cajero. Casi no lo hay. Entonces, efectivamente que eso tiene un impacto. Ahora, hay una serie de trabajos que se generan a través de cómo se atiende ahora al público, que va a tener que tener las calificaciones suficientes. Por tanto, la formación para los nuevos trabajadores, pero la formación profesional también para los trabajadores que tenemos que terminar nuestra vida laboral, va a ser una clave de negociación para el movimiento sindical, en cualquier negociación colectiva que llevemos adelante en el futuro. Pero además es un compromiso del presente. Varios de nuestros sindicatos ya tienen actividades que buscan formar a sus trabajadores. AEU y lo va a extender, y ya lo ha acordado incluso con la Federación de la Salud también y demás. AEU tiene un programa hecho en una triangulación, INEFOP, ANEP y demás, para que todos los trabajadores que tenemos en nuestro universo, pero lo vamos a extender a otros colectivos, puedan asegurarse terminar su educación secundaria, porque tenemos una realidad entre muchos jóvenes que trabajan hoy en diversas empresas que no tienen la secundaria completa. Y bueno, no solo tenemos una actitud de exigencia, sino que tenemos una actitud proactiva en favorecer en ese sentido, con conciencia de que va a haber un requerimiento de mejores capacidades para poder mejor tener condiciones de empleo. Ahora, el problema es que tiene que haber un compromiso similar de todas las partes de la sociedad, particularmente la parte que conforman el mundo del trabajo, que son empresarios y trabajadores. Un asunto de actualidad bien pura y dura, que además es lo que motiva el paro del próximo 25. ¿Qué va a pasar con Petrobras? ¿Da la sensación de que la empresa no tiene ninguna intención de negociar? ¿Da toda la sensación de que la empresa tiene todas las intenciones de irse? ¿El PIT-CNT está dispuesto a reclamarle al gobierno que se haga cargo de esta situación? ¿Se haga cargo, por ejemplo, de la distribución? Solo para terminar el tema anterior, me gustaría recomendar la lectura de un libro, porque hay actores catastrofistas, actores más optimistas sobre el futuro del trabajo. Hasta ahora no hay caída del trabajo a nivel planetario. Pero hay un autor uruguayo que se llama Enrique Iglesias, que escribió un libro que se llama Reflexiones. Y hay un capítulo que se llama La parte cultural, razonando lo que decía Fernando, ¿no? Si en verdad va a haber jornadas laborales más pequeñas, lo que tenemos que tratar de hacer es que la vida nuestra se enriquezca. ¿Cómo se enriquece? A través de la cultura. Y él plantea ahí teatro, cine, plástica, artes visuales, danza, etcétera, como parte de construcción del empleo, pero también como parte del enriquecimiento de las poblaciones, ¿no? de quienes habitamos el mundo. A mí me parece que es un libro que debería ser casi libro de cabecera, ¿no? No sé, no me acuerdo muy bien cómo se publicó, pero me parece que con un fondo. Bueno, ojalá todos logremos leer este libro, porque para mi gusto es un aporte que analiza el cambio de la cultura del trabajo y de los métodos de trabajo, pero que también mira una perspectiva humana, busca una perspectiva humana. Y en este caso, en el de Montevideo Gas, nosotros hemos encontrado en Petrobras una posición más dura imposible. Es decir, a una medida colectiva le respondieron con 57 sanciones, 53 sanciones de 14 días, que supone la previa al despido, y 4 despidos. A 7 despidos que ya habían formulado en una empresa que tiene 150 trabajadores. Es decir, casi que sancionaron a todo el sindicato por una medida colectiva. Al mismo tiempo hubo varias propuestas del Ministerio de Trabajo que básicamente eran suspender las medidas de ambas partes y negociar la reestructura para que la empresa pudiera seguir funcionando, y todas fueron negativas. Entonces, obviamente que hay una parte que es que nosotros no le pedimos al gobierno ni a Tabaré Vázquez en la reunión que el gobierno se hiciera cargo de la empresa, porque nos parecía que en esa instancia lo que había que tratar de hacer es que hubiera un acuerdo entre el sindicato, la empresa y el gobierno para seguir adelante hasta que la empresa se retirara. Pero visto la acción que está tomando el gobierno, yo creo que el gobierno se tiene que hacer cargo de apurar esa negociación para que finalmente Petrobras se vaya al Uruguay. Apurar la salida de Petrobras. Y eso es apurar la salida. El problema es que se plantea como una negociación en conjunto, porque parece también que se va a retirar de las estaciones de servicio. Entonces ahí de repente estamos ante situaciones más complejas, ¿no? Sí, pero las estaciones de servicio
es una cuestión que se puede resolver en días por lo que dicen. Este tema es más complejo, entonces hay que acelerar la salida porque ahí lo que hay que proteger es el servicio de 43.000 usuarios, entre ellos hay hospitales, pequeñas industrias. ¿Y ahí que la búsqueda de un inversor nuevo o el Estado uruguayo? Porque finalmente es un servicio público que brinda ese servicio a 43.000 uruguayos. Finalmente, si todas las concesiones privadas que hizo el Uruguay, Gas de France y ahora Petrobras, han sido un fracaso total y completo, que le han generado un daño al país y que han caído en usuarios, ¿por qué el gobierno, por qué el Estado no puede incorporar como empresa pública? Alguien me tendría que decir por qué no, porque de repente hay motivos, pero si no hay, esta no era la primera opción, pero viendo cómo se está comportando Petrobras, yo creo que Uruguay debería negociar la salida inmediata, ¿no? Porque además sigue sin haber diálogo abierto, ¿no? No parece que lo vaya a haber. Y vos decías al pasar hoy temprano, no hay brujas, pero es demasiada casualidad que dos empresas brasileras tengan exactamente la misma actitud de falta de voluntad de negociación en estos días, y es evidente que este país ha sido un país que se ha opuesto a esa reforma laboral que ha generado Brasil y que por el que se le criticaba en la OIT desde el año pasado. Casualmente en esa misma semana en la que estaba siendo tratado en la OIT se frenaron también algunos camiones que tenían exportaciones de lácteos y arroz en el Uruguay. Entonces así va a ser muy difícil. En todo caso, en el caso de Petrobras, si no hay diálogo, bueno, está la alternativa que dice Fernando. Hay un servicio público que hay que cumplir. Y cuando ustedes llegaron a deslizar esta posibilidad ante actores del gobierno, ¿cómo reaccionaron? Bueno, todos los procesos son complejos, todos tenemos responsabilidades diferentes. El gobierno no se puede expresar del gobierno Bolsonaro como nos expresamos nosotros. Para nosotros estamos enfrente de un fascista que plantea la eliminación del movimiento sindical, la eliminación de todo lo que le parezca izquierda, cree que los pobres solo sirven para votar, deberían eliminarse de la faz de la tierra todos aquellos que tengan opciones sociales diferentes. En fin, esto lo dice, y lo dice sin escalofrío de ningún tipo. Celebra un golpe de Estado. Bueno, en manos de ellos está Brasil. Y eso afecta al Uruguay. Y va a afectar al Uruguay. Ahora también admitimos que los brasileños eligieron esto. En la coyuntura en la que estaban, sin que Lula tuviera la posibilidad de ser candidato, pero lo cierto es que eligieron a este hombre para ser candidato, que ya tiene problemas con muchos sectores de la oligarquía paulista y de la burguesía paulista, porque fue a Estados Unidos y negoció el ingreso del trigo sin aranceles, y eso obviamente que perjudica al trigo argentino, al trigo uruguayo. Todavía nadie habla del tema, pero dentro de un tiempo se va a acordar de esto que está diciendo, porque Estados Unidos va a venir con el trigo sin arancel en una visita que hizo un presidente de Estado a otro presidente, cosas que en general no suceden, ¿no? Entonces, bueno, esto que nosotros podemos decir, supongo yo que el gobierno no lo puede decir, y ni sería recomendable que lo dijera, pero sí es cierto que puede iniciar una negociación con la empresa para ver cuál es la mejor forma de que salga sin generar tanto daño a los trabajadores, a los usuarios y al país, ¿no? Claro. Gracias a los dos por habernos acompañado. Al contrario, gracias. Un gusto. Quedan muchos temas planteados para abordar con una perspectiva de futuro no muy lejano en el mundo del trabajo. Gracias a los dos. Señores, nos reencontramos con ustedes el próximo viernes aquí en Televisión Nacional.